Parcial número 2 de Informática Educativa. Profesor Claudio Sutton. Tema: ACES, creación de tablas, consultas, formularios e informes. Expone Grupo 3. Integrantes: Aragón Verónica, Arrigoni María Luján, Ojeda Laura Inés, Olivera Laguzzi Erika, Pandolfi María Laura, Tarcia Karina Gabriela. Bien, hola, buenas tardes a todas. Profesor, nosotros preparamos un PowerPoint para poder presentar un poco de información para luego ir presentando las tablas que nosotros pensamos sobre las cuales el grupo va a trabajar. Base de datos, tomamos la información de Microsoft como para que sea información fehaciente y no fuera errónea. Bueno, los conceptos básicos, dentro de ellos están almacena información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas, es un contenedor de objetos, puede contener más de una tabla, y la base de datos de Access almacena sus tablas en un solo archivo. En Access se puede agregar nuevos datos a una base de datos como un nuevo artículo en un inventario, modificar datos ya existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación actual de un artículo, o en este caso, como estamos trabajando con personas, alguna información específica, ya sea de profesional o de pacientes. Eliminar información, si es algo que por ahí ese campo se va a obviar o al transcurrir el tiempo se ve que no se está utilizando, eso se puede descartar. Organizar y ver los datos de diferentes formas, compartir los datos con otras personas mediante informe, correo electrónico, intranet o internet. Las partes de una base de datos de Access son tablas, formularios, informes, consultas, marcos y módulos. Las tablas, la principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo en Excel y almacenarlos en una base de datos es la forma en que organizamos los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si quieren almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los pacientes se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización. Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacenan información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada empleados, donde cada registro, fila, contiene información sobre un empleado distinto y cada campo, columna, contiene otro tipo de información como nombre, apellido, dirección. Los campos deben designarse como un determinado tipo de dato, ya sea texto, fecha, hora, que eso también, al momento de armar la tabla, uno lo puede seleccionar. Correctamente, un registro y cada columna un campo. Un registro es una forma clara y coherente de combinar información sobre algo. Un campo es un único elemento de información, un tipo de elemento que aparece en cada registro. En la tabla de productos, por ejemplo, cada fila o registro contiene la información de un producto. Cada columna o campo contiene algún tipo de información sobre el producto, como su nombre o el precio. Bien, ¿qué es una tabla de datos bien diseñada, ¿no? Porque esto también tiene que ver que tenga la finalidad de organizar todos los datos que necesitamos tener registrados. El primer principio es que la información duplicada, también denominada datos redundantes, es perjudicial porque se pierde espacio y aumenta la probabilidad de errores e incoherencias. El segundo principio es que la corrección y la integridad de información es importante. Si la base de datos contiene información incorrecta, los informes que se extraigan, la información de la base de datos también contendrá información incorrecta. Como resultado, las decisiones que tome basándose en dichos informes estarán mal informadas.
Un buen diseño de base de datos es, por tanto, aquel que divide la información en tablas basadas en temas para reducir los datos redundantes, proporciona a Access la información necesaria para unir la información en las tablas que según sean necesario, ayuda a respaldar y garantizar la precisión y la integridad de la información y se ajusta a sus necesidades de informes y procesamiento de datos. Bien, teniendo en cuenta toda la información que estuvimos proporcionando, ahora vamos un poquito a la parte práctica. Una vez que nosotros tenemos instalado el Access, vamos a nuestro escritorio o en donde tengamos descargado este programa, vamos a abrir la tabla, la vamos a denominar, y como ustedes pueden observar acá donde está el cursor, dice personal consultorios, Ituzaingó, en caso de que tuviéramos más de un consultorio. Entonces, seguimos el cursor, acá se despliega y dice diseño de la tabla, para ver cómo es el diseño. En esta parte, lo que nosotros hacemos en cada una de estas columnas es determinar los campos y cómo vamos a alojar en ese campo la información. Entonces, el ID viene por default, cuando ustedes lo abren y ya está nominada la tabla, esto viene por default, y si uno lo deja le va a dar un orden, ¿no? 1, 2, o si fuera necesario se le puede aplicar una identificación más personalizada. En nuestro caso nosotros no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a poner nombre y apellido. Vamos a determinar que sea un texto un poco más extenso, ahí lo ponemos, y vamos al siguiente. Supongamos que ponemos documento, porque es toda la información del personal, ¿no? Todo lo que nosotros consideremos que es necesario. Esto lo tenemos que hacer con anticipación, ¿no? Como pensar y planificar cuál es la información que vamos a tener en esta tabla. Esto era un poco para ir mostrando cómo nosotros vamos armando. Acá le voy a poner numérico, acá podemos poner dirección, y va a ser un texto, y así todos los campos que necesitemos. Acá tenemos un poquito más avanzado, en donde dice personal, y ya nosotros tenemos la base de datos. Como pueden observar, tenemos nombre, apellido, fecha de nacimiento, documento, dirección, el teléfono, el correo, la especialidad y la disponibilidad horaria. Y en este campo también elegimos la opción de sí o no, que nos posibilita registrar la información de otra manera, en donde, por ejemplo, si va a cubrir turnos. Entonces, ahí también, como visualmente, accedemos rápidamente a esta información. Bueno, junto a la tabla de personal, esa base de datos, tenemos la base de datos de pacientes con las que trabajaremos en este trabajo y realizaremos los formularios y las consultas. ¿Qué es una consulta y cómo crearla? Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access, se puede definir las condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información que se desea. ¿Cómo se utilizan las consultas? Las consultas son mucho más que filtros o búsquedas simples que se pueden usar para encontrar los datos de una tabla. Con estas puedes acceder a información de múltiples tablas. Por ejemplo, se puede utilizar una búsqueda en la tabla de pacientes para encontrar la obra social de uno de ellos, o un filtro en la tabla profesionales para ver cuál es el que atiende a determinados pacientes. Se debe tener en cuenta que una consulta bien diseñada se puede dar información que no podrías averiguar examinando cada uno de los registros de las tablas de datos. Bueno, vamos a ejemplificar cómo crear unas consultas en Access. Debemos irnos a crear, diseño de consulta, y por ejemplo, podemos acceder a la tabla pacientes, que vamos a utilizar para crear una consulta, por ejemplo, de los pacientes específicos de una obra social. Entonces, vamos a necesitar el nombre,
puede ser la edad y lo que nos interesa, la obra social. Vamos a guardar esta consulta y al guardar vamos a poder nombrarla. Podemos poner, por ejemplo, pacientes de OSDE, que es una obra social que tenemos en la tabla. Y al aceptar, nos aparece en el margen la consulta. Podemos filtrar entonces de esta forma solo los pacientes de OSDE. Entonces nos va a quedar una tabla, por ejemplo, que puede ser para facturación de los pacientes de OSDE. Bueno, vamos a crear ahora una consulta utilizando dos tablas combinadas, utilizando la tabla de pacientes y la de personal. En la de pacientes vamos a usar el nombre, por ejemplo, la obra social, la edad y el motivo de consulta. Y de la profesional vamos a usar el nombre y apellido y la especialidad del profesional. Vamos a utilizar los criterios y vamos a usar un filtro o hacer el filtro utilizando los criterios. Para pacientes vamos a usar los pacientes con depresión. Poniendo el criterio entre comillas, y para la especialidad vamos a buscar los profesionales que son psicólogos. Bien, hay que tener en cuenta que el campo tiene que estar escrito de la misma forma que en la tabla para que este filtro funcione. Vamos a guardar, como por ejemplo, taller sobre depresión. Aceptamos. Y nos quedará entonces el nombre de los pacientes, con la obra social, la edad y el profesional que los va a atender. Por último, vamos a crear nuevamente en el diseño de consulta, utilizando la tabla pacientes, o utilizando la tabla personal, solo la tabla personal, una consulta sobre los pediatras que tenemos en el centro, usando nombre y apellido, documento, especialidad y la disponibilidad. Guardamos. Pediatras. Entonces, nos queda la lista de los profesionales y en especialidad buscamos solo pediatría. Se aplica el filtro y tenemos entonces los nombres de los pediatras, su documento y la disponibilidad. Acá tenemos los formularios, que estos se utilizan para cargar los datos en las tablas. Es una forma de presentación en la que se puede definir la posición o disposición de los datos representados en pantalla, además de visualizar, introducir, eliminar o editar la información. Para el diseño de formularios, Access nos proporciona la posibilidad de crearlos utilizando un asistente o desde vista diseño. El asistente es la forma más sencilla de realizarlo, ya que nos proporciona una forma rápida y fácil de confeccionarlos. Los formularios los podemos ver utilizando tres tipos de vistas. Vista formulario, la misma es utilizada para ingresar, modificar o eliminar información. Vista presentación, la misma es utilizada para modificar el aspecto estético del formulario. Y vista diseño. Esta vista nos permite modificar cada parte que conforma el formulario. Ahora vamos a pasar a crear algún formulario. Vamos a ir
a crear, como dijimos a la más sencilla, que es asistente para formularios. Acá nos va a dar la opción de elegir en qué tabla queremos realizar el formulario. Vamos a dejarla en pacientes. Y dentro de los campos disponibles vamos a elegir nombre, edad y motivo de consulta. Vamos a hacer clic en siguiente. Vamos a elegir en este caso la distribución que sea de manera tabular. Vamos a darle siguiente. Acá podemos elegir el título también que vamos a aplicar. En este caso va a ser formulario de pacientes. Y por último vamos a dar finalizar. Acá ya podemos ver nuestro formulario con el nombre que nos aparece acá arriba. Y para guardarlo, vamos a ir al icono de guardar. Y vamos a cerrarlo con la cruz. Acá al costado, en la parte de formularios, vamos a poder ver el que acabamos de crear recién. Vamos a ir a crear otro nuevo, pero esta vez lo vamos a seleccionar desde la otra tabla que tenemos, la de personal. Acá vamos a seleccionar de los campos disponibles nombre y apellido, documento, especialidad y disponibilidad horaria. Vamos a dar siguiente. En este caso vamos a elegir justificado, que sea la distribución que le vamos a aplicar. Vamos a dar siguiente. Acá también se va a llamar formulario de personal. Y por último vamos a dar finalizar. Acá también ya podemos ver nuestro formulario de personal creado. Acá de abajo donde podemos ver el registro, también lo podemos ir cambiando. Y vamos a ir viendo cada nombre, documento, especialidad, todo lo que quisimos seleccionar. Por último, si queremos cambiarle el diseño, podemos ir acá a vista presentación, donde podemos cambiar tema, colores, fuentes. Y si queremos que nos aparezcan solo los formularios creados, vamos a ir a todos los objetos de Access y vamos a seleccionar formulario. Ahora vamos a hablar sobre los informes. ¿Qué es un informe? Un informe es una forma de presentar de manera impresa los datos contenidos en una o varias tablas o consultas. La diferencia básica con los formularios es que los datos que aparecen en un informe solo pueden ser visualizados o impresos, no se pueden modificar. Y en los informes se pueden agrupar más fácilmente la información y sacar totales por grupos. Para la creación de informes debemos atender a los siguientes aspectos: la tabla o consulta implicada, la manera en la cual trabajaremos, ya sea utilizando el asistente para informes, la vista diseño, etc. Los campos que deseamos se visualicen en el informe a crear, el ordenamiento o agrupamiento de los campos a utilizar, el estilo del informe y el título que aparecerá en el encabezado. Existen dos formas de crear informes. La primera es utilizando el botón Informes. En este caso se selecciona en el panel de exploración la tabla, consulta o formulario a partir del cual crearemos el informe. Luego pulsamos el botón Informes y de manera inmediata aparecerá el mismo. Para que el informe involucre información de más de una tabla de nuestra base de datos, es necesario primero crear una consulta con los campos necesarios. La segunda posibilidad para la creación de un informe es utilizar el asistente para informes. Dicho asistente se encuentra en la pestaña Crear del grupo Informes. Accionando el botón Asistente de Informes, se iniciará mostrando la primera pantalla donde debemos escoger desde el desplegable Tablas Consultas, la tabla o las tablas o la consulta o las consultas que utilizaremos como base de nuestro informe. Ahora vamos a realizar nuestro primer informe. Vamos a dirigirnos a la ficha Crear
del grupo informes. Aquí lo podemos ver. Lo que vamos a hacer en primera instancia es seleccionar del panel de exploración la tabla, la consulta o el formulario que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la consulta pediatras. Vamos a donde dice informe, cliqueamos y a continuación aparece nuestro primer informe. Chequeamos, tiene nombre, apellido, documento, especialidad y disponibilidad horaria, tal como había sido la consulta. Está perfecto, es lo que necesitamos. Vamos a elaborar nuestro primer informe. Como está correcto, vamos a ir al botón guardar y va a aparecer la posibilidad de colocar el nombre del informe. En este caso le vamos a poner informe pediatras. Aceptamos y podemos ver como en este panel del margen izquierdo aparece nuestro primer informe. Ahora vamos a crear nuestro segundo informe, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con el asistente de informes. En primer lugar, vamos a ir a la ficha crear. Vamos a ir en el grupo informes a asistentes para informes. Vamos a ver que aparece una pantalla donde nos consulta sobre qué tabla o consulta vamos a seleccionar para poder trabajar. En este caso nosotros vamos a trabajar con la tabla pacientes. Como verán, aparecen los campos disponibles, que son los que están precisamente en la tabla mencionada. Por ejemplo, encontramos obra social, nombre, edad, celular, teléfono, mail, fecha, motivo de consulta y escuela. Aquí vemos flechitas, ¿sí? Tenemos una flecha hacia la derecha y tenemos dos flechas hacia la derecha. Si yo seleccionara las dos flechitas hacia la derecha, estoy seleccionando todos los campos, pero en este caso yo voy a seleccionar solamente algunos. Por ejemplo, voy a seleccionar el campo nombre y voy a cliquear en esta flechita y va a aparecer el campo seleccionado. También voy a seleccionar edad y por último voy a seleccionar motivo de consulta. Cliqueamos en la flechita y allí tenemos los tres campos seleccionados. Nombre, edad, motivo de consulta. Voy a dar clic en siguiente. Me va a mostrar que tengo seleccionados, en este caso, nombre, edad y motivo de consulta. Me dice si deseo agregar algún nivel de agrupamiento. En este caso vamos a dar clic a siguiente. Y aquí nos dice qué criterios de ordenación deseamos utilizar. En este caso vamos a utilizar el orden ascendente, podría ser descendente, como ven, cliqueando podemos poner ascendente o descendente. Vamos a dejar ascendente para lo que es el nombre. Lo mismo va a ocurrir con edad. Vamos a dejar también el orden ascendente y también vamos a dejar el orden ascendente para motivo de consulta. Damos clic en siguiente y aquí nos pregunta qué distribución deseamos utilizar para el informe. Lo podemos hacer en columnas, lo podemos tabular o lo podemos dejar de manera justificada. En este caso nosotros vamos a utilizar columnas y lo vamos a utilizar de manera vertical. Podría haber sido también de manera horizontal, pero lo vamos a dejar en vertical. Damos clic en siguiente. Y nos dice nos dice vista previa del informe, vamos a dejar que sí, nos pregunta qué título queremos colocarle, en este caso vamos a poner
informe pacientes. Perfecto, le doy clic en finalizar. Y ahora vamos a poder visualizar nuestro informe, ¿sí? Que va a ser informe pacientes. Damos clic en guardar a continuación para guardar lo que acabamos de hacer. Y aquí tendríamos nuestro segundo informe. Y acá tenemos entonces el informe, que sería pacientes, y el otro informe que sería pediatras. Y damos por finalizada la creación de los informes. Una vez que finalizamos nuestro informe, podemos proceder a la vista del mismo. Para visualizar el informe, contamos con las siguientes posibilidades, a las cuales se accede mediante la pestaña Inicio, Grupo Ver. 1. Vista Informes o vista preliminar, que permite visualizar el informe antes de su impresión. 2. Vista Presentación y vista Diseño, que permite modificar la estética del informe. En ambas vistas es posible agregar campos, y la vista Diseño además posibilita agregar controles. Ahora lo que vamos a seleccionar es uno de los informes. Lo vamos a abrir y nos va a aparecer la posibilidad de ver. Vamos a seleccionar en Inicio, Grupo Ver. Aquí tenemos Ver Informe. Vamos a poner Vista Preliminar. Bien, aquí lo vemos. Y automáticamente verán que apareció en archivo la posibilidad de imprimir. Vamos a suponer que vamos a imprimir. Aparece la impresora que está configurada con la computadora en este caso, y tenemos la posibilidad de hacer 1 o 2 impresiones en las que querramos. Si pusiéramos aceptar, ya estaríamos haciendo la impresión. Incluso podemos llegar a configurar la impresión. Aquí nos muestra cómo se va a ver. Bueno, nos muestra la posibilidad de los márgenes y demás. Bueno, en este caso vamos a cancelar para no realizar la impresión. Ahora bien, cuando nosotros volvemos al mismo informe, pero ahora queremos verlo desde vista diseño, vamos a ver, vamos a poner, podremos hacerlo en vista presentación o vista diseño. Vamos a elegir ahora vista diseño, y aquí aparecen todas las posibilidades de realizar modificaciones en el texto. Vamos a comenzar desde el margen derecho. Por ejemplo, aquí dice que se puede ordenar por tabulación, que se puede agregar campos, por ejemplo, a los que ya teníamos. Podemos agregar aquí, en lo que es encabezado y pie de página, podemos agregar logotipos, títulos, fecha y hora. Creo que ya lo dije, pero lo repito, no recuerdo si dije número de páginas. Podemos insertar imágenes, podemos cambiar los tipos de letra, el tamaño. De esta manera, nosotros lo que vamos a poder hacer es darle el diseño al texto que nosotros querramos antes de realizar la impresión correspondiente. Y de esta manera vamos a dar por finalizado por el día de hoy el tema de informes, de base de datos y de aquellos conceptos que hemos trabajado a lo largo de nuestra presentación. Muchas gracias.